Verónica, bienvenida. Vamos a comenzar con el grabado. Hasta ahora estábamos en off, entonces podíamos hablar de ciertas cuestiones. Ahora nos portamos bien y no decimos malas palabras. No, mentira, no decíamos nada. Bien, les decía, los primeros dos encuentros, ¿de qué estuvimos conversando? A ver, ¿quién me cuenta? De la Revolución Mexicana y de la literatura y del arte. Bien. ¿Y a qué artista analizamos por sobre otros? A Diego Rivera. A Diego Rivera. No nos olvidemos que Diego Rivera, dentro de lo que es el movimiento artístico muralista que se da a mediados del siglo XX, en el contexto de modernismo mexicano, ¿sí? Va a ser uno de los exponentes máximos de México, no solamente como un México visible a través del arte, sino también va a tomar el muralismo como una denuncia política en todas las épocas. De hecho, el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda se comienza a leer de izquierda a derecha, hace como un recorrido cronológico de la historia mexicana. En el día de hoy vamos a comenzar a estudiar, o mejor dicho, vamos a empezar a estudiar, no, porque tampoco estamos en el cole, pero vamos a comenzar a analizar un poquito más a fondo otro hecho emblemático del siglo pasado, es decir, del siglo XX, que es nada más ni nada menos, y ahora voy a poner compartir pantalla, que la Guerra Civil Española. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿no? La Guerra Civil Española. ¿Por qué? Desde el principio. Por favor, indíquenme si ustedes pueden ver todo bien. Sí, sí. Si en algún momento alguien se pierde o no se ve bien algo, me avisan, ¿sí? Bueno, para empezar, como siempre digo yo, cuando nosotros estamos hablando de un suceso, no lo podemos estudiar de una manera aislada. O sea, yo no puedo hablar de Revolución Mexicana, ni de Guerra Civil Española, ni de la Guerra de Malvinas, ni de la Revolución de Mayo, nada de nada, si nosotros no estudiamos antes, o al menos no nos posicionamos en el famoso contexto histórico. ¿Por qué? Porque para poder entender por qué se desató una guerra españoles contra españoles, tenemos que saber qué sucedía en España en este periodo. Antes quiero aclarar algo. La Guerra Civil Española sucedió a lo largo de 3 años, entre 1936 y 1939, y abarcó todo el país español. No es que sucedió en la capital o en la segunda ciudad más importante, más cosmopolita si se quiere, Barcelona. No hubo rincón de España que no estuviera bajo el franquismo, porque, como ustedes saben, se van a enfrentar dos bandos. El victorioso va a ser la dictadura de Franco, a lo que se le conoce como franquismo, y además, esto a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero es importante destacarlo, la Guerra Civil Española sirvió como un ensayo de las armas y del armamento, de la superioridad militar, de los armamentos y de las municiones que posteriormente se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. A menudo me preguntan mis estudiantes, profesora, ¿por qué España no participa de la Segunda Guerra Mundial, siendo que participan todos los países europeos? Porque la España franquista había negociado una supuesta neutralidad con el eje, es decir, con el bando de Adolf Hitler y de Benito Mussolini, porque ya bastante había pasado España. De hecho, España va a recibir el apoyo de Hitler y de Mussolini, Franco va a recibir el apoyo de Mussolini, armamentísticamente hablando. Entonces, la Guerra Civil Española sirvió de ensayo para lo que posteriormente es la temible Segunda Guerra Mundial. Vamos a estudiar la Guerra Civil desde la historia, pero antes, van a trabajar ustedes, chicas. Y sí, porque la vida es así, si no trabajamos. Así que ustedes, yo ya sé que saben que si vienen a un taller no pueden estar relajados, tiradas, panza para arriba, con los brazos atrás de la cabeza, no. Van a agarrar la virome, que siempre les pido que tengan cerquita, un cuadernito o una hojita que tengan para tomar apuntes, y les voy a pedir lo siguiente. Quiero que escriban
muy chiquitito, muy brevemente, y ahora voy a ver si las puedo poner a todas para verles las caritas. Todo lo que ustedes sepan sobre la Guerra Civil Española y el franquismo. ¿Qué saben? ¿Qué escucharon de oído? ¿Algún poema? ¿Alguna canción? ¿Algún artista? ¿Algún bando? ¿Qué pasó en la Guerra Civil Española? Yo ya les dije un par de datos, pero bastante anecdóticos. Les dije la duración, 3 años y los años, pero no vayamos tanto a lo fáctico. ¿Qué saben ustedes sobre este conflicto? Escriban todo lo que sepan. Yo las espero. Tómense su tiempo. Muy bien, ¿ya estamos? Sí, algo. Bueno, las noté muy concentradas, estuve observando sus rostros y las noté muy concentradas. Bueno, ¿quién quisiera comenzar a compartir con el resto lo que escribió? ¿Lo mucho o poco? No importa, acá no estamos para juzgar a nadie. Yo arranco, no escribí mucho, no sé A mucho. ver, Sé que fue una época de mucho hambre. Por lo menos las novelas que leí hablan mucho del hambre. Em, que lo matan a Federico García Lorca, acusándolo de homosexual y de comunista. Lo asesinan en Granada. Bueno, que fue una guerra intestina que abarcó todo el país. Eh, bueno, y que finalmente sale Franco victorioso y se empiezan a consolidar los totalitarismos en Europa. No pude poner nada más. no es poco. Datos muy concisos y muy buenos. Sara, ¿lo estudiaste en el cole esto o...? Creo que en la facu, cuando hice literatura española en la carrera. ¿Qué sos vos, Sara? Yo estudié letras.
Ay, claro, me llevas un mundo de ventaja entonces. Muy Bueno, bien. yo Lucre, puse tirano, dictador, injusticias sociales, el posterior destape español, eso es lo que puse. muy El bien. destape Yo cuando puedo- murió Franco, Por eso, posterior dije, sí. muy Muchos posterior. años después, sí, muchos años Sí, después. sí. Ustedes piensen que Franco se consolida como dictador en el 39 y recién en el 75, cuando él fallece, se va a ir lenta y paulatinamente saliendo de esta dictadura tan sangrienta que duró 36 años. Piensen que en la memoria de los argentinos todavía duelen los 7 años de dictadura cívico-militar del 76, y fueron 7, multiplíquenlo por 4 prácticamente, es una locura, una locura. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Lucre. ¿Alguien más quisiera leer? Yo puse que abarcó sobre todo luchas entre hermanos, dentro de las mismas familias. Había partidarios de franquismo y partidarios de los revolucionarios o o que luchaban por la libertad. Se dio entre el tradicionalismo más extremo y el liberalismo, entre comillas. Muchas series españolas siempre hacen mención a algún momento de la guerra civil, Sí. si no, alguna Sí, sí. novela también, ¿no? Pero bueno, García Lorca fue una de las primeras víctimas. Y las primeras veces que empecé a leer algo sobre la guerra civil, me acuerdo que leía novelas de Pérez y Pérez, novelas rosas, y decía, Sí. ¿qué es esto de esta guerra? Y ahí me empezó a surgir un poco el interés por la literatura y bueno, también por parte de la historia. Siempre luché entre estudiar o historia o letras, terminé por letras. Tenemos Terminé estudiando otra que ha estudiado letras. letras. Inés, noto cierto tono en Soy cierta... cordobesa Sos y me conecto cordobés. desde Córdoba. ¿En qué Sí. parte de Córdoba estás, Inés? En la capital. En la capital, sí. Muy bien, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más quisiera leer algo, compartir con el resto? ¿Vero? Yo quería, perdón, ¿se escucha? Sí. Ay, creo que se le corta. Sí, ella dijo que le andaba un A poquito ver, mal. ahora, Ahora sí. bueno, por eso apago la cámara sola para Sí, tener cómo una no, Vero, no hay ningún mejor problema. conexión. Dale, sí, sí, sí. Sí. A lo que dijeron mis compañeras, la duración de Franco en el poder, la guerra trae eso, ¿no? El catolicismo pesa fuertemente en toda España. España es un campo de pruebas para Alemania, para la Segunda Guerra, de ahí el Guernica. Picasso dice que no va a exponer mientras esté Franco en el poder y no se exponen sus obras en España hasta que él no muere. Después había la prohibición de Cataluña, de su idioma, del País Vasco, de su idioma, o sea, todo lo que hace a la cultura, de esas pequeñas autonomías que existían, sobre todo el idioma y la cultura, ¿no? O sea, esa prohibición en el lenguaje, todo lo que implica, la imposición del idioma español como único idioma, cuando sabemos que había un montón de otros idiomas con mucha fuerza, banderas, o sea, desde mi punto de vista nefasto, ¿no? El hambre que comentaba Araceli Machado con las nanas de la cebolla, no, Miguel Hernández con las Miguel nanas de la Hernández, sí. cebolla. Vamos a hablar de ellos el jueves que viene. Es Sí. total, es una pintura de lo que se vivió, ¿no? Es terrible. Y el encarcelamiento, la persecución homosexual, entre otras cosas, eso es muy grave, pero con lo que se vivió y bueno, nada más. Ni nada menos, Verónica, muchas gracias. Hay una canción que resume mucho todo esto, que es Gallo Rojo, Gallo Negro,
que son las dos luchas, ¿no? Entre otras, hay miles. La que habla, una novela hermosa de ese tema es todo Almudenas Grandes, Uf, que tomó... amo a Almudena Grandes. Qué autora, me vuela la cabeza Almudena Grandes. Me El hubiera tiempo entre encantado. costuras también, ¿no? Está Ujú. tratado el tema de la guerra civil y de la terminación de la guerra, pero también, Sí, bueno, novelado, pero me parece que también a mí habla me hubiera. mucho de... Sí, Otra novela, perdón, otra novela de la cual después se hizo una película es La lengua de las mariposas, Ay, sí. que es Increíble ese esa final, película. ese final. el final es Es increíble. Ay, no quiero spoilearle a nadie si lo quiere ver, pero el final es wow. Igual, si se Ujú. trata de la Guerra Civil Española, tampoco nos podemos imaginar que el final va a ser maravilloso, chicas. Pero bueno, es Pero estaba eso desconcertante. de la delación del hermano al hermano, del Sí, pariente, o sea, era muy, muy fuerte, ¿no? Todo un sí. pueblo al maestro que era que así, de repente se lo acusa de algo. Y cómo la Iglesia Católica marcó, Ah, ¿no? Mm, muy. Y ahora Yo vamos a ver el rol de la Iglesia Católica en la Guerra Civil Española. Lo vamos puedo a... agregar algo a todo lo que dijeron las chicas, este, que el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica, que es una noticia que sale en todos los periódicos, ejercida sobre una pequeña ciudad que no había ningún interés militar, No, totalmente desarmada y tan solo ocupada por población civil, que es lo que le impresiona a Picasso para después realizar este cuadro, ¿no? También comienza cuando hay una sublevación y ese grupo rebelde después pone a Franco en el poder. exactamente. Así comienza la Y guerra civil con un rey española. que se escapa, con un rey que se lava las Claro, manos. Hay un totalmente. entramado de cosas muy importantes. Sí, crisis económica fundamentalmente. Bien. ¿Alguien más quisiera comentar? Creo que el laberinto del fauno también. me parece. Sí, sí. ¿Para qué Muy pienso? buena. Es del Muy Toro, buena. ¿no? Del Toro es el director, Benicio del Toro. Sí, Hace es unas del Toro. películas fabulosas. Me hace acordar mucho su estilo a Tim Burton. Porque trabaja mucho con las fantasías, aparte los efectos especiales son alucinantes. Es una película del 2006 y tiene unos efectos especiales que parecen ser. Está muy linda. Y Yo es lo para chicos, que... pero no sé si para tan chicos, el laberinto del fauno. Sí. Yo lo que quería agregar, que tal vez muy poquito, es cómo todavía no han revisado esa época, gracias a la apertura de unos juicios ahora recién están encontrando y que se llevan más por la doctrina que se hizo acá en Argentina, los cuerpos, porque las fosas comunes, todavía España pide revisionismo de toda esa época. Exacto. Y es el día de hoy que no pueden, porque siguen, o sea, si nosotros estamos agrietados, ellos que son nuestros padres, están recontra todavía al día de hoy, después de tantos años, agrietados por la guerra civil, ¿no? No Exactamente. hablo más. Exactamente. No, pero por favor, a mí me encanta toda participación de ustedes, por supuesto que es bienvenida. Voy a empezar a compartir pantalla, así podemos meternos un poquito y voy a tomar como disparador. Díganme por favor si ustedes ven bien lo que estoy charlando, lo que les estoy mostrando, perdón. Sí. ¿Se ve bien? Bueno. Saben mucho saben, porque se nota que estoy hablando con personas preparadas. Más allá de que la Guerra Civil Española es un contenido que en las escuelas secundarias no se da, como de pronto sí se dan las guerras mundiales, es importante saber que, como decíamos hace un ratito, ¡ay, se me fue! ¿Ustedes siguen viendo el PowerPoint? No. Sí, la vemos. Ah, lo ven, perfecto. Es importante saber que sirvió como una sala de ensayo para las armas nazis.
Ahora, ¿por qué llegamos a una guerra civil? ¿Por qué llegamos a estas guerras intestinas? ¿Por qué llegamos a una hambruna extrema? ¿Por qué llegamos a la prohibición no solamente del catalán, sino del galego y de todas las comunidades españolas? Porque no nos olvidemos que España, al igual que Italia y Alemania, durante la Edad Media y Edad Moderna, eran diferentes reinos. ¿Qué quiero decir con reinos? Eran diferentes comunidades autónomas. De hecho, Italia y Alemania se unifican a finales del siglo XIX y son países, es decir, son naciones más jóvenes que Argentina. Italia antes estaba el reino de Sicilia, el reino de Nápoles, el reino de Venecia, perdón. Algo similar sucedía en España. En España nosotros tenemos que estaba dividido en diferentes comunidades, la valenciana, la galega, no gallega, porque gallega es en español. El verdadero gallego es una mezcla de español con portugués y se dice galego. Y también el catalán, el andaluz y demás. ¿Cómo pasamos de comunidades autónomas con cierta tolerancia entre ellas a la convivencia política y cultural a una guerra con bombardeos constantes? España, que durante los siglos XVI y XVII, con el descubrimiento y la conquista de América, se va a ver transformado en el gran imperio español, que de hecho en la literatura se le llama la Edad de Oro, al 1500, al siglo de oro, ¿verdad? El siglo de oro. El siglo de oro, con autores como Cervantes, etc. Estamos hablando de una España que toca el cielo con las manos, una adelantada para Europa, pero una España que durante menos de 300 años va a tener este prestigio cultural, artístico y político. Porque una vez que empieza a perder las colonias, no solamente latinoamericanas, que la primera que pierde es con la Revolución de Mayo, en 1810. Antes se habían independizado los norteamericanos de Inglaterra y Haití de Francia. Pero la primera colonia que pierde España, ese gran imperio español con el que todavía los españoles sueñan, es la del Río de la Plata, la nuestra, gracias a la Revolución de Mayo y la Primera Junta. En el año 1898, España va a perder las últimas dos colonias que le quedan en el mundo, Filipinas y Florida. Florida que ahora está en manos de Estados Unidos. Es decir, en 1898 Estados Unidos y España se enfrentan en una guerra por la península de Florida, en donde sabemos todos que Estados Unidos va a resultar vencedora, y España, con esta derrota, pierde la poca credibilidad política que le quedaba. Además pierde Filipinas, que era su última colonia en el sudeste asiático. Queda debilitada. Y para colmo de males, en el imperialismo, en donde las potencias europeas se repartieron a su antojo África y Asia, mientras que Inglaterra, Bélgica, Italia, Holanda, Dinamarca se quedaron con enormes porciones de tierra, España le queda un pedacito muy chiquito de la torta, por decirlo de alguna manera. El debilitamiento de España es evidente en un contexto donde países como Inglaterra, por ejemplo, ya están atravesando la segunda revolución industrial. Entonces, España está atrasada ya no solamente política y militarmente. A partir de los primeros años del siglo XX, España estará atrasada económicamente, industrialmente. Ahora bien, este ocaso del imperio que se da con esta pérdida de estas dos colonias va a venir acompañado de un rey, Alfonso XIII, o sea, Alfonso XIII, que va a apoyar una dictadura. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo un rey va a apoyar una dictadura? Sí, porque él se le escapó la situación de las manos, la verdad que ya no sabía cómo demostrar poder y autoridad, notaba que no tenía influencia, su reputación se vino abajo, y él de una manera muy diplomática le cede el poder, por no decir viene la dictadura de la mano de este rey, de Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera
en 1923 va a ser una dictadura. Y acá lo tenemos. Más adelante se va a proclamar la república. Y vamos a quedarnos con la palabra república, chicas. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los bandos de la Guerra Civil Española. La república nace para oponerse a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Este sentimiento republicano gana las elecciones, ¿sí?, en el año 1831, acá lo tenemos, en abril hay elecciones, unas elecciones municipales, legislativas, no elecciones para elegir a presidente, vamos a aclarar esto. Y en 1931 esta república empieza a tener una visibilidad social y cultural que le permite ganar estas elecciones legislativas, municipales, y de esa manera se va a aprobar una constitución a los pocos meses. Esta constitución que desde luego va a atender a la división de poderes. Sin embargo, la derecha española va a ver a esta república como una amenaza, como la encarnación del marxismo en España, y es lo que quieren tratar de atajarse, es lo que buscan frenar. La victoria electoral de 1936 del Frente Popular, que vendría a ser como una coalición de partidos republicanos de izquierda, es una de las gotas que termina de rebalsar el vaso para que empiecen las revueltas y las guerras. Fíjense, nos vamos a posicionar geográficamente. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del gran imperio español? Bueno, miren lo que era en una época, lo tenemos aquí en el mapita de abajo. Vemos como toda la zona hispanoamericana de México, Perú, Chile, Argentina, etcétera, todavía tenía sus colonias, y también aquí en Filipinas, San Agustín y las Antillas. Bueno, todo eso lo va a perder. En 1898 España ya no tiene nada de eso. En 1898 España solamente es este pequeño país de Europa, atrasado económica y militarmente. ¿Se acuerdan que les mencioné la proclamación de la República? Miren estas fotos. No me digan si no es una muchedumbre fantástica la que sale a apoyar la República, la división de poderes. Es decir, estamos en un contexto dictatorial desde 1923. Que en 1931 venga una república a plantear división de poderes y pluralidad de partidos políticos, bueno, la gente salió a cantar a la calle. Lamentablemente esto no duró mucho. Observen también los edificios, ¿no? Todo este estilo, un estilo moro todavía, ¿no? Con las cúpulas bien redondas. No nos olvidemos que España fue durante 7 siglos colonia de los árabes. No quería dejar de compartir con ustedes estas imágenes históricas. Ahora, ya se me está por cortar, yo sigo hablando, se corta y nos volvemos a conectar. ¿Por qué quiero arrancar a hablar de la Guerra Civil Española con la Constitución del 31, con estas reformas que introdujeron los republicanos? Porque le dio visibilidad a sectores que hasta ese momento eran marginales o subalternos, si se quiere, principalmente la mujer. El sufragio femenino en la década del 30, pensemos que aquí en Argentina llega muchos años después, con la reforma constitucional de Perón en el 49. Además, fíjense esto, crea las comunidades autónomas. ¿Se acuerdan que antes les hablaba de una convivencia pacífica entre las comunidades autónomas? O sea, vos tenés tu bandera, vos tenés tu dialecto, vos comés esto, a mí me gusta comer lo otro, pero te respeto y vos me respetás a mí. Y de esa manera convivieron muy bien durante muchos años, hasta que llegó la Guerra Civil y se impuso el español y se impuso una sola filosofía de vida y una sola doctrina. Ahora, el tercer punto, sí, ¿alguien quería preguntar algo? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. El tercer